Su esposa falleció, su hijo también falleció y su hija está en cuidados críticos. Estamos haciendo todo lo posible porque ella pueda sobrevivir. En reiteradas ocasiones hemos mencionado que el 90% de los accidentes de tránsito ocurren por el factor humano, es decir, imprudencia del conductor o una mala decisión. Lamentablemente, ninguno estamos exentos de pasar por una situación como esta. Nos encontramos con el doctor César Ávila, con quien vamos a conversar sobre un lamentable accidente en el cual falleció su esposa y su hijo. Yo soy Aníbal Hermoso de Accidentes RD y te invito a conocer esta historia. Antes de conocer esta historia, vamos a saber un poco más sobre quién es César Ávila. Muchas gracias, Aníbal. Encantado. No será nuestro. Bueno, pues muchas gracias. Yo soy médico de profesión, soy oriundo de La Romana. Mi familia viene de un campo de Higüey y donde gran parte de nuestra infancia pudimos estar compartiendo con nuestros familiares y abuelos y nos transmitieron grandes valores cristianos y de unión familiar, y pues en el transcurso de la vida nos hemos ido formando y en la actualidad nos desempeñamos en el área de la ginecología, específicamente en el área de la reproducción humana, que consiste básicamente en ayudar a esas parejas que no pueden tener hijos de manera natural. Nos conocimos en la universidad de grado, estábamos estudiando medicina en la UCE, San Pedro, y recuerdo como hoy, sentada en la escalera del edificio 2, una tarde, vi los ojos más bellos que un ser humano, en mi caso, podía haber visto. Y Dios nos dio la oportunidad de crecer juntos, compartir por casi 20 años, de estudiar juntos, trabajar juntos, formar una familia y tener 2 hijos maravillosos. Nosotros terminamos la universidad, la conocí con 18 años, 18, 19 años. Terminamos la universidad, vinimos juntos a Santo Domingo a hacer los grados de especialidad, ella en el área de medicina interna, yo en el área de ginecología. Y posteriormente concursamos nuevamente, hicimos los grados de una subespecialidad. Ya en ese momento nació nuestra primera hija, María Paula, que hoy día está en mi casa con nosotros, gracias a Dios. Tiene 10 años hoy. Posteriormente salimos del país a continuar formándonos en nuestro afán por formarnos para traer a nuestra familia y traer a nuestra población salud de primera línea. Nos dedicamos por casi 20 años en formarnos adecuadamente para poder brindar o ser apoyo de un ente de salud para la sociedad. Recuerdo que allá, estando en México viviendo, salió embarazada nuestra segunda bendición, Matías Alberto. Su nombre es un regalo de Dios, un regalo de la vida. Y ya llegando aquí al país, yo recuerdo que iba a ir a Estados Unidos a hacer robótica, y en el momento que ella salió embarazada, conversamos y decidimos regresar al país por la importancia que entendíamos que tenía la familia. Y bueno, luego ya de estar aquí, comenzamos a trabajar y embarazada. Y sí recuerdo con alegría, pero con tristeza, el momento del nacimiento de Matías. Fue quizás
la primera lesión de dolor más fuerte que recibimos como familia. Y quizás en nuestra ignorancia como seres humanos no entendíamos muchas cosas. Y sí recuerdo que después de todos sus chequeos ginecológicos, el momento del nacimiento, el niño nació con un defecto congénito que le conocen como labio o paladar hendido, y fue una sorpresa para nosotros. Y yo recuerdo y me preguntaba, pero Dios mío, ¿cómo es posible que yo trabajando en el área de salud y asisto a tantas personas y yo quizá he visto 1 o 2 casos, me ha tocado? ¿Cómo es posible que mi hijo salga con esto y yo ni siquiera me di cuenta? Obviamente yo no era su médico, pero uno como médico, pues en un momento determinado, pues puede chequear algo, ¿no? Pues en ese momento creo y entiendo que ya nosotros establecidos, jóvenes, profesionales, trabajando, que entendíamos que desde el punto de vista social y humano, espiritual, hemos alcanzado un éxito. Entonces llega esta bendición, sí fue una bendición siempre, y realmente es un motivo que nos hace sentar y afianzar nuestras creencias y entender que por más difícil que pueda ser una prueba, en ocasiones Dios nunca hace nada para destruirnos, sino para formarnos. Sí recuerdo siempre, con mucha alegría, aunque con los ojos quizás un poquito llenos de lágrimas, que cuando ellos iban a la casa de mis padres a compartir con ellos, les gustaba ir mucho donde sus abuelos, cada vez que yo lo iba a buscar, ellos entraban en mi vehículo, Matías, entraba al carro, se desmontaba, espérate papá, vengo ahora. Iba donde mi padre, su abuelo, lo abrazaba y decía, papá, te quiero mucho. Te quiero mucho, papá. Y nada, las cosas, gracias a Dios, Aileen, quien fue mi esposa, fue mi compañera de estudio, de trabajo, de pareja, de amiga, desde que amanecía hasta que se acostaba el sol, que ella trabajaba junto conmigo en mi consultorio. Y lamentablemente hay cosas que humanamente nosotros, en nuestra ignorancia, quizás nunca podremos comprender por qué ocurren. Y solo mirándolo desde la fe lo podemos entender. Sabemos lo difícil que es recordar ese momento tan trágico, pero queremos saber si nos puede narrar cómo fue ese día. Sí, recuerdo con mucho pesar ese día. En realidad ocurrieron muchas cosas fuera de la rutina que teníamos. Y recuerdo que estaba toda mi familia. Quizás nunca uno podría imaginar que esa sería la última vez que íbamos a estar juntos. Y como rápido, conversaciones muy rápidas, quizás ni siquiera mucho contacto visual. Por la rutina que uno lleva, rápido todo. Y cuando voy saliendo, Aileen me llama y me dice, ¿a dónde vas? Digo, voy a ir con mi papá al campo, que él está solo y no quiero que se vaya solo. Y ella me dice, ok, y dice, papá, recuerda que tenemos que pasar a comprar unas flores para llevarla allá. Y mujer al fin, era un día nublado, cuando escucha que van a llevar flores, me dice, yo quiero ir. O sea, en realidad, mi esposa Aileen no le gustaba ir al campo. Iba los domingos para acompañarme, pero un día de semana, yo no recuerdo un día de semana que ella haya ido. Eso fue un miércoles, recuerdo que eso fue un miércoles. Y los niños mucho menos, pero los niños siempre están en sus actividades extracurriculares en el colegio.
Y bueno, ella se sube al vehículo y los niños justamente estaban llegando saliendo, perdón, de la casa en ese momento, y también dice, yo quiero ir, también se sube en el vehículo. Y bueno, nos fuimos todos. Recuerdo que en la caja de atrás había un baúl lleno de juguetes, que Matías estuvo toda la casa rodeando y recogiendo, porque le habíamos hecho una casa en un árbol, y él llevaba todos sus juguetes. Y nada, nos fuimos al vivero, compramos las flores, y regularmente vamos por una ruta que es más corta, y vamos saliendo de la Romana hacia Higüey. Y lo último que recuerdo es que Matías se coloca detrás de mí, él viene en el asiento, me abraza por atrás, me dijo, papi, te quiero mucho. Eso fue el puente de Buenavista, y como a 300 metros fue el accidente, 500 metros más o menos de ese lugar. Fue algo muy rápido, no ni siquiera me dio tiempo a reaccionar. Un vehículo pasa una distancia de otro en esa carretera tan estrecha de ¿cuántos centímetros? 50, 100 centímetros, es sumamente una distancia muy corta, y la persona simplemente pasó el corso contrario y nos impactó de frente. Y sí recuerdo que, como no tenía pensado ir al campo ese día, si no fue alguna casualidad, yo había conversado con un compañero, un colega, íbamos a jugar golf esa tarde, y los campos quedan cerca de ahí, de golf, y él fue el primero en llegar al accidente. Era un vehículo pesado el que impactó con usted, era un camión. Eran dos camiones, un camión de frente nos impactó, el vehículo giró, y el segundo que venía atrás de nosotros no tenía guardado la distancia, y también nos llevó, o sea, nos dio uno de frente y otro del lado izquierdo. Y realmente el cuerpo es muy inteligente y uno logra olvidar muchas cosas. Y sí recuerdo que llegó Sander, compadre, que hasta ese momento él entendía que yo iba a ir a jugar con ellos. Como había un tapón saliendo de la Romana, él fue más fácil llegar porque venía de fuera. Y recuerdo lo último que recuerdo fue que yo me vi las piernas destruidas y presionadas, y lo único que dije fue, no deje que me corten las piernas. Y 40 días después, yo desperté. Y veía a todos mis familiares, mi madre, mis hermanos, mis padres, y no sabía lo que me había pasado. Y día tras día preguntaba, ¿cómo están los niños? ¿Cómo está Aileen? Nadie me decía nada. Nadie me quería comentar nada. Y un día, como una semana después de yo haber despertado, hicieron una junta médica. Y recuerdo la cara perfectamente de ese doctor, un amigo, colega de allá, de la plaza, con una psicóloga, un psiquiatra, un intensivista, el encargado del área. Y me dijo, doctor, tenemos que informarle algo. Y me dijo, su esposa falleció. Su hijo también falleció.
y su hija está en cuidados críticos. Probablemente estamos haciendo todo lo posible porque ella pueda sobrevivir. Aún nosotros podamos tener arraigado buenas costumbres cristianas. Lo primero que llegó a mi mente, y sí, lamentablemente fue, yo pensé de la forma en que yo iba a hacer para terminar mi vida. Porque quizás en 5 segundos, una información de 5 segundos, me hacía entender de 5 segundos que mi existencia no tenía ningún sentido. Las personas que me conocen, mis familiares, saben lo importante que era mi familia para mí. Y ese día que desperté cambió todo, y yo, gracias a Dios y a todos los médicos, los colegas, compañeros, por el apoyo que nos dieron, y obviamente por la misericordia de Dios, pudimos salir después de 40 días de la plaza, y estuve aún 6 meses después durmiendo con personas dentro de mi habitación porque temían que yo podía terminar con mi vida. Y obviamente con el apoyo de la familia y de algunos compañeros en el área de la salud mental, pues pudieron apoyarme, y gracias a Dios entendemos que hoy día que Dios tiene un propósito con todo esto. Después, en las conversaciones, supe que ellos habían fallecido la semana más o menos del accidente, 3, 4. O sea que el momento que yo desperté, yo tenía prácticamente ya un mes sepultado. Y no sé si fue lo mejor, lo más difícil de todo, que ni siquiera pude tener la oportunidad de despedirlos. ¿Y cuál ha sido la respuesta de la justicia ante este hecho? Yo puedo decir que he ido a algunas 10 audiencias aproximadamente, y es increíble como de cada 8 casos que hay en un día, todos son aplazados. Todos son aplazados. O sea, te ponen 8 audiencias en una sala, y de las 8 audiencias, 7, al menos 7, la aplazan por una fecha, por cualquier cosa. En el caso nuestro, de manera particular, nuestro caso tiene más de 2 años y todavía está en juicio preliminar. Ni siquiera ha pasado a juicio de fondo, como realmente le llaman. No soy muy conocedor de esta área, simplemente expreso lo que los abogados me refieren. Y hace 6 meses más o menos, en noviembre me parece que fue la última audiencia, donde la jueza en ese momento dio una orden de arresto a uno de los imputados porque no se había presentado por reverdía, dicen ellos. Y todavía es el momento que no se sabe nada de esa persona, ni se conoce del paradero de este señor. Entonces entiendo que es una respuesta muy tímida, que lamentablemente hay muchas condiciones a nivel jurídico que no permiten que estas cosas se puedan agilizar, y eso trae como consecuencia quizás que muchas personas que andan hoy día en las calles de manera temeraria, conduciendo de manera imprudente en camiones regularmente grandes, porque ellos son los grandes, ellos pueden destruir todo lo que le pasa por delante, sabe que no va a pasar nada que no sea un arresto de un mes. Entonces, yo entiendo que la respuesta de nuestras autoridades no ha sido la mejor. En este tipo de eventos hay un antes y un después. ¿Cómo ha sido su vida posterior al accidente? Sí, evidentemente que luego de un evento de esta naturaleza, pues prestamos y valoramos muchas cosas en la vida que regularmente a veces tenemos, como
de manera rutinaria, y no que no la valoremos, la valoramos, pero no le prestamos el verdadero tiempo que ameritan las cosas como es la familia. Y para mí realmente esto ha sido de mucha ayuda espiritual en ese tiempo que ha durado, que he transcurrido después de esto. Yo siempre converso con la persona más allegada que Dios ha sido nuestro escudo, nuestra fortaleza. Nosotros confiamos en Él y Él nos ayudó. Y como ya he mencionado, por más difícil que pueda ser una prueba, en un momento determinado, que nosotros como humanos a veces podemos entender que tenemos el poder de controlar las cosas, nos creemos muy fuertes. Sin embargo, ni siquiera nuestra vida misma nos pertenece. Y la vida nos trae siempre retos y nos pone pruebas. Y por más difícil que sean las pruebas, Dios nunca las hace para destruirnos. Nos fortalece en esos momentos de debilidad, nos restaura y nos permite poder resarcir desde las cenizas y poder dar luz y apoyar a muchas personas que hoy en día quizás, al igual que yo, han cursado lamentablemente por este tipo de situaciones donde han perdido a sus familiares, o peor aún, donde se han quedado en una cama que no han podido volver a restablecer su vida cotidiana. Hoy en día, gracias a Dios y a muchos colegas, muchos profesionales de la salud, laboralmente estamos haciendo nuestra vida regular, cotidiana, y físicamente nos recuperamos cada vez más y estamos confiados en que va a seguir evolucionando de manera satisfactoria para el beneficio de nuestros pacientes, de nuestra familia y de nuestra sociedad en sentido general. Algo quizás muchas personas no saben, hoy día he intentado ir varias veces al cementerio. 2 años después, más de 2 años después, a llevar flores y no tengo la fortaleza de poder entrar. No he podido ir a conocer esa realidad. Como la última vez que los vi estaban vivos y todo estaba bien, quiero guardar en mi memoria esos momentos agradables y no una lápida fría con su nombre. A pesar de todo lo sucedido, sabemos que María Paula, su hija, también estuvo en el accidente, pero sobrevivió. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cómo se encuentra ella? Sí, gracias a María Milagros, y no es para mí, es un milagro de Dios. Contra todo pronóstico, ella en realidad era la que peor estaba en el momento de la colisión. Y de no hablar, no ver, no comer, no caminar, ya María Paula, gracias a Dios, hoy en día está medianamente independiente. Ella puede caminar con alguna ataxia en su marcha, obviamente, por el daño neurológico que hay. Ella articula algunas palabritas ya. Cognitivamente ha ido evolucionando de manera muy satisfactoria. Y en realidad, cada día para nosotros es un aprendizaje con ella. Y podemos observar, estando dentro de la situación, la evolución satisfactoria que, gracias a la misericordia de Dios y a todo un equipo de profesionales, ella ha podido ir logrando. Ella recibe más de 7, 8 terapias por semana diferentes secciones: terapias cognitivas, terapia del habla, terapia ocupacional, terapia física, terapia de agua. En fin, ellos van variando las diferentes técnicas de acuerdo a las necesidades que tenga la niña en su respuesta. Pero hoy día ella está yendo a la escuela, obviamente no cae en su nivel de estudio, pero entendemos y estamos confiados que ella va a seguir recuperándose con la ayuda de Dios. Sabemos que en el accidente se vieron involucrados 2 camiones de 2 empresas, Almacenes del Norte y Agua El Edén.
¿Ha habido algún acercamiento de parte de los conductores o de los propietarios de esa empresa? En realidad, no existe nada que pueda resarcir la pérdida humana. Y esto nunca podrá ser devuelto. Y lo menos que pueda hacer una persona en condiciones similares es al menos ofrecer una disculpa. Y ni siquiera una disculpa han tenido la capacidad de ofrecer. Partiendo de lo vivido, ¿qué mensaje le gustaría enviar a esa sociedad que va a ver este video? Bueno, que en primer lugar que la salud y la vida es lo más preciado que puede tener un ser humano. Y obviamente toda persona que está en circulación en una carretera o que conduce o que va acompañando a una persona está en riesgo muy alto de sufrir un accidente. Por ende, toda persona que lleva un guía de las manos tiene que pensar siempre en, primero, que las personas que van junto a él dependen de su prudencia. Y segundo, que también las personas que ha dejado en su casa esperan que pueda llegar. Y además que las otras muchas personas que andan en las calles de manera correcta también pueden ser afectados por la imprudencia, por el descuido de cualquiera de nosotros en un momento determinado, donde podemos en fracciones de segundo perder la atención y esto provocar un incidente negativo, una colisión. Me llama poderosamente la atención la indiferencia de la mayoría de las autoridades de nuestro país en torno a este tipo de flagelo que nos afecta a nuestra sociedad hoy en día. Además, Aníbal, no sé cómo es que algo que es ilegal puede ser un accidente. Por ejemplo, si no es permitido el uso de teléfono conduciendo, si no es permitido alcoholizarse para conducir, o a ir a altas velocidades o ir en vías contrarias, entonces, ¿hasta qué punto esto puede ser un homicidio involuntario si la persona claramente sabe que esto no es permitido por la ley y lo hace? Entonces ahí viene ya un tema un poquito más complejo, porque quizás como este conocimiento de muchas personas, quizás con un nivel educacional un poquito bajo, dirían, bueno, pero fulanito anda en un camión que tiene una cola y anda a 140 kilómetros por hora y él, para no frenar porque tiene que meter 7 cambios para adelante, prefiere no hacerlo, pero si mató a uno duró un mes preso y lo despachan a los 3 meses porque fue un homicidio involuntario. O sea, ¿hasta qué punto eso es involuntario? Si tú sabes que eso no es correcto y las consecuencias que puede traer eso para otras personas que regularmente son los afectados. Porque en el caso mío en particular, esa persona que nos provocó nuestra desgracia está con su familia y no le pasó nada, y fueron ellos que provocaron el accidente. Gracias, doctor Ávila, por confiar en nuestra plataforma y por exponer un tema tan personal como es el suyo y el de su familia. Muchas gracias, Aníbal, a ustedes, porque sé que a través de estas historias tienen la intención de hacer conciencia a la población en sentido general de lo vulnerable que somos como seres humanos ante un accidente y lo efímera que puede ser la vida ante una circunstancia tan lamentable como esta. A través de la historia que hemos contado del doctor Ávila, queremos que te mires como si fuera un espejo y entiendas la responsabilidad que tienes como conductor. Si tienes tu propia historia que contar o conoces a alguien que quiera hacerla así como el doctor Ávila, escríbenos al DM y te contactaremos. Recuerda que si lo puedes evitar no es un accidente. Maneja con prudencia.